El otro día me pasó que mi Home Assistant estaba funcionando con normalidad, pero yo desde fuera con mi teléfono no podía acceder. Vamos a ver qué pasó y sobre todo cómo lo solucioné. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Photo Hub. El otro día me pasó que yo estaba en casa tranquilamente en mi Home Assistant, estaba funcionando todo bien y me fui a trabajar. Al cabo de un ratito en el trabajo pues quise entrar a mi Home Assistant y me decía que el acceso no estaba disponible, así que no podía entrar. Lo primero que pensé, vaya, Home Assistant ya se ha caído. Intenté recargar 2 o 3 veces y no funcionó. Después me quedé pensando, bueno, a la noche cuando llegue a casa ya miraré qué ha pasado. El caso es que al cabo de un ratito me llegó una notificación de Home Assistant. Yo tengo muchísimas automatizaciones con notificaciones por Telegram y me llegó una notificación de Telegram de Home Assistant y dije, caray, mira, el Home Assistant ya vuelve a funcionar. Intenté entrar y no podía entrar. La verdad que me decía que el acceso estaba, bueno, que no estaba disponible. Y pensé, esto es muy raro, o sea, el Home Assistant está funcionando, pero no puedo acceder. Después pensé, bueno, aquí no hay otra que cuando llegue a casa revisar qué es lo que ha pasado. Vale, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una es el funcionamiento de nuestro Home Assistant y el otro es el funcionamiento de la forma que accedemos a Home Assistant. Podemos acceder, por ejemplo, por Nabucasa. Ya sabemos que si tienes la suscripción a Nabucasa, te proporcionan un acceso seguro y fácil a tu Home Assistant sin tener que abrir puertos en el router y sin nada. Si tú no quieres pagar la suscripción a Nabucasa, puede que tengas DuckDNS. En este caso tendrías que revisar el certificado que tienes que no haya caducado, que en teoría se renuevan automáticamente, pero también puede llegar a pasar que caduque el certificado y con el certificado caducado no vas a poder entrar por DuckDNS. Y después hay formas alternativas también de acceder, que cada una tiene sus pros y sus contras. Yo creo que dentro de poco veremos otra forma de acceder a Home Assistant, pero ahora me voy a centrar en estas dos. Si tienes DuckDNS ya te he dicho lo que tienes que hacer, revisar el certificado o crear uno de nuevo, que lo más seguro es que sea esto. Si es mi caso es el que accedo por Nabucasa. Nabucasa, como he dicho, la suscripción te da un acceso y te crea un túnel seguro, digamos, desde tu Home Assistant a tus dispositivos móviles. Si el Home Assistant está funcionando correctamente, pero tú no puedes acceder, lo más seguro es que este túnel se haya roto. Así que venga, vamos a ver qué ha pasado con este túnel, cómo revisarlo y cómo crear uno de nuevo. Porque ya te lo digo ahora, no intentes reparar el túnel que tienes. Lo más fácil, ya lo verás ahora, es borrar el túnel que tienes y crear uno de nuevo. Vamos a Home Assistant. Bien, pues aquí estoy en mi Home Assistant. Si te ha pasado esto, lo que tienes que hacer es irte a Configuración, irte a Home Assistant Cloud, y aquí tenemos lo que ellos llaman acceso remoto, pero que es lo del túnel que te estoy diciendo. Aquí es donde tenemos configurada pues la dirección para acceder desde fuera con el dominio que nos proporciona Nabucasa, y es tan fácil como apagar aquí, esperar unos segundos y volver a conectar. Con esto lo que hemos hecho es romper el túnel que teníamos y crear uno de nuevo. Hemos visto que ya se ha conectado, ha tardado unos pocos segundos y ahora el acceso remoto a Tecno y Photo, no, a Home Assistant desde el exterior ya tendría que volver a funcionar. Bueno, pues yo con esta simple acción de apagar y encender ya me volvió a funcionar, porque como he dicho, con esto rompes el túnel antiguo que tenías, creas uno de nuevo y este nuevo en principio ya tiene que funcionar. Pero ¿qué pasa si tú haces esto y sigue sin funcionarte? Vamos a ver alguna de las opciones que puedes probar. Si con esto no te ha funcionado, pues ya tenemos que empezar a ver otras cosas. Lo primero que tienes que hacer es reiniciar Home Assistant, porque ya sabemos que muchas veces un reinicio soluciona la mayor parte de problemas. Si esto sigue sin funcionar, después ya tendríamos que ver problemas de red con el router
o incluso IPv6, que a veces puede dar problemas con este tipo de conexiones. Pero sinceramente, antes de volverte loco, prueba esto que te he dicho de romper el túnel y volverlo a construir, o incluso de reiniciar Home Assistant, porque la mayoría de veces con esto vas a solucionar el problema. Bueno, pues ya has visto algunas de las opciones que tienes si te pasa esto, que tu Home Assistant funciona pero desde fuera no puedes acceder, y posibles formas de repararlo. Lo más seguro es que con romper el túnel y volverlo a hacer, o renovar tu certificado de DAC DNS, ya te vaya a volver a funcionar. Si no, pues esto intentas reiniciar Home Assistant, y yo creo que con una de estas dos opciones te volverá a funcionar. Si no, pues ya tienes que mirar router y ya tienes que mirar más opciones de red. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya lo sabes, manita para arriba, suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando, y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Photo Hub. Un saludo.